Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una enseñanza desde la dificultad. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al mar de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Una enseñanza desde la dificultad. Mira qué hermoso como vemos que Jesús no es un amuleto de buena suerte, que no lo podemos tener para beneficio, para ver solamente qué nos puede dar. Que cuando Él habla, no le podemos echar fuera de nuestra vida, porque cuando Él habla para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí vemos cómo Él habla en medio de la dificultad, está dando una enseñanza. Y hay algo importante. Mira que dice que cuando la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios, dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Y vio a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban lavando sus redes porque no encontraron nada, no pescaron. Y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira que aquí Jesús no le solucionó el problema directamente a los pescadores. Mira que aquí el Señor no le dijo: bueno, echa la red. Aquí me enseña la palabra de Dios que Él primero dio el mensaje, Él dio la enseñanza. Dice: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Muchos tal vez cuando oramos a Dios por un milagro esperamos primero el milagro. Señor, sí, tú ya me has dicho, pero quiero el milagro. Señor, eso ya lo sé, pero quiero el milagro. Señor, sí, ya me has dicho esto, yo ya lo sé, ya me hablaste de Zaqueo, ya me hablaste de Adán, ya me hablaste de Eva, ya sé de los profetas. Señor, ya sé que tu venida está cerca. Señor, sí, ya sé acerca de los evangelios. Señor, ya sé acerca de las cartas paulinas. Sí, yo ya lo sé, Señor, estoy esperando, es mi milagro. Podemos estar en esta misma condición, pero aquí el Señor me muestra que lo primero que hace Jesús no es decirle: echad vuestras redes para pescar. No fue llenar esa necesidad, no fue suplir la dificultad que estaban viviendo en ese momento. Fue darles una enseñanza desde esa dificultad. En medio de la dificultad, el Señor dijo: lo que necesitan es palabra. Y en medio de tu dificultad y de mi dificultad, lo que necesitamos no es primeramente el milagro, necesitamos una enseñanza del Señor, palabra del Señor para nuestra vida, para que el Señor ahí sí nos pueda decir: boga mar adentro. Mira qué hermoso, primero enseña desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, cuando termina la enseñanza, cuando terminamos de comprender la palabra de Dios, y no sé cuántos sermones necesitemos para entender lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces es cuando el Señor va a decir: boga mar adentro. Y esta palabra boga mar adentro me enseña a escudriñar, a ir a lo profundo. Le dijo: ve más al fondo. Y nosotros necesitamos ir al fondo de las Escrituras. Necesitamos escudriñar. Recordemos que escudriñar es la palabra que significa cavar hondo. Y de lo hondo es que sale el petróleo, el oro, las riquezas de la tierra, el agua.
Cuando se sacan los pozos de agua hay que cavar profundo, que es necesaria, básica para nuestra vida. Hay que cavar y el Señor le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado. Mira, tal vez podemos decir, Señor, sí, ya sé tu palabra. Y sí, Señor, tú dices que pesquemos, ya lo hice. El Señor te dice que hay que hacer esto. El Señor dice que ya lo hizo. El Señor habla que eres sano. El Señor dice que eres bendecido. El Señor, sí, Señor, tú lo has dicho, pero no lo veo. Sí, Señor, tú lo has dicho, pero ya lo hice y no ha pasado nada. La diferencia es que dice, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y es que la fe viene cuando se oye la palabra de Dios y cuando confesamos la palabra de Dios, cuando se tiene un anhelo profundo por oír la palabra de Dios, cuando realmente no decimos, Señor, pero te voy a escuchar y rápido, primero mi necesidad, no. Cuando nos sentamos allí a la orilla también y escuchamos la voz del Señor y esperamos que la añadidura llegue a nuestra vida. La palabra de Dios dice que la gente se amontonaba para oír la enseñanza de Jesús. Y eso nos habla que tenemos que tener un anhelo. Salmo capítulo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Genezaret, allí donde el Señor estaba, el lago de Genezaret, significa jardín de riquezas o jardín del príncipe. Y esto es lo que ellos allí encontrarían, al príncipe, a Jesucristo, a las riquezas en la palabra de Cristo Jesús. El Hijo de Dios enseñando esas riquezas profundas, cavando hondo, bogando mar adentro, escudriñando, mostrándonos la revelación del reino de Dios. Jesús estaba allí enseñando. Jesús en todo momento, en toda circunstancia, a través de sus sermones y su ejemplo, mostraba las riquezas del reino de Dios. Pero en aquellos días, así como hoy, no siempre estamos dispuestos a aprender, sino a buscar solamente el milagro. Fácilmente las circunstancias adversas nos afligen, nos ponen tristes, nos duelen, claro que sí, pero eso puede hacer que nos perdamos de esas grandes enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. He visto muchas personas que han recibido milagros en su vida, pero que no son salvos. ¿Y de qué sirve tantos milagros si la salvación no va a llegar a nosotros? Por eso muchas veces nos apartamos y echamos fuera de nuestra vida a Jesús, porque lo tenemos solamente como un amuleto. Nos perdemos de las riquezas de Dios. Nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Nos perdemos de esa facultad de misericordia que Dios tiene. Nos perdemos de aprender la enseñanza contenida en medio de la prueba. Una enseñanza desde la dificultad. Jesús les enseña desde la dificultad. Ellos lavaban sus redes, nada habían pescado, había desánimo, había decepción, había tristeza, había fatiga, había pobreza, necesidad, escasez. Cuando trabajamos y no pasa nada y no traemos plata a nuestra casa, no traemos pan a nuestra mesa, esto no trae alegría, esto no trae gozo, esto no trae satisfacción, esto trae rabia, ira, desesperación, dolor de cabeza. De aquí vienen las enfermedades, de aquí viene de la pensadera, viene el agotamiento, viene el estrés, porque decimos, ¿y ahora con qué pago? ¿Y ahora con qué suplo? ¿Y ahora con qué hago? Cuando las deudas no esperan, cuando los bancos no dan espera, cuando pagar proveedores no esperan, cuando comprar materias primas no esperan, cuando pagar útiles, pagar pensiones, pagar un transporte no espera. No te subes al bus y dices, espérate que Dios me bendiga y te pagaré. No, te bajan del bus. Pero en medio de esto es que el Señor enseña, les enseña desde su mismo hábitat. Mira qué hermoso que el Señor se sube a la barca. O sea que el Señor les enseña desde su mismo lugar de vida. El Señor dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que el Señor conoce todo en nuestra vida, porque Él conoce nuestro dolor. O sea que todos los que están pasando por una circunstancia difícil, Dios se sienta desde esa misma circunstancia porque la entiende. Así hace con nosotros, nos sigue enseñando de la misma manera, ya que Él nunca dejará de ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro por excelencia. Debemos para eso tener un corazón dispuesto a aprender. Primeramente,
para que pase lo que dice el versículo 4, cuando terminó de hablar. Ahí sí, cuando terminó de hablar. Cuando nos enseña desde la dificultad, ahí sí nos dice, cava hondo, escudriña, boga mar adentro. Tal vez decepcionados, pero el Señor dice, hazlo, lo hiciste en tus fuerzas, ahora hazlo con las mías. Necesitamos tener presente que la fe, a veces es necesario pasar en medio de pruebas de confianza, donde depositamos nuestro corazón en las palabras de Jesús. Pedro venía de pescar toda la noche, las redes estaban ya lavadas y Jesús le ordena volver a pescar, pero primero le dice, escucha la palabra. Porque la fe viene por el oír y nunca podrás hacer algo que primero no haya producido fe en ti, porque el mundo da incredulidad. Por eso nunca podrás creer que Dios puede hacer si primero no prestas oído a la palabra de Dios, si primero no crees que Dios lo puede hacer, si primero no entiendes que necesitamos crecer en nuestra fe, menguar para que Cristo crezca en nosotros y así podamos bogar mar adentro. Jesús era un maestro por excelencia, no era un pescador. Sin embargo, pero le dice, en tu palabra echaré la red. La obediencia a la palabra de Dios se tiene que imponer sobre la razón, sobre la lógica humana, sobre la mente natural, pues el razonamiento es un obstáculo para la bendición de Dios. Y así como Pedro en dicha ocasión lo hizo, necesitamos obedecer en medio de las circunstancias adversas, en medio de las dificultades. Hoy estamos pasando por alguna dificultad. Lo primero que Dios nos enseña es, escucha una vez más su mensaje, escucha una vez más su palabra, llénate de fe, escucha palabra, escucha adoración, métete en un lugar donde tu fe crezca tanto que cualquier gigante que esté en tu vida parezca un gusano, porque Cristo está contigo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque hemos entendido que no te tenemos como amuleto porque tú no eres ningún amuleto. Porque no es que tú hagas como queremos, que no queremos echarte fuera de nuestra vida, porque tú nos dices lo que no queremos oír, sino que más bien nos sentamos a escuchar una enseñanza, aún en medio de dificultad, aún en medio de necesidad, aún en medio de escasez, aún en medio de la prueba, porque sabemos que primero necesitamos oír palabra de Dios. La fe viene por el oír, para que cuando entendamos el propósito tuyo en nuestras vidas y entendamos que mayor es el que está en nosotros y entendamos que primero es el mensaje de salvación y lo demás vendrá por añadidura, ahí es cuando echaremos nuestra red, cavaremos hondo, escudriñaremos y podremos ver aún más tu bendición. Pero primero escuchamos tu mensaje. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este precioso tiempo, este día, esta mañana, todo lo que haremos, nuestro salir, nuestro entrar. Ayúdanos a que tu paz, tu bendición no sea quitada y robada por circunstancias, Padre. Ayúdanos a hoy ser de bendición. Ayúdanos a salir con este gozo, con esta fe, con esta esperanza, pero a regresar con la misma a nuestra casa, Padre. Ayúdanos a continuar anclados en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.